Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar esta serie de lecciones, esta vez basada en el libro de los Salmos. Yo creo que todos nos ha gustado esta lección. Los Salmos son quizás el libro más conocido de toda la Biblia y este escritor está sacando una enseñanza por demás interesantes. Así que vamos a ver la lección de hoy, pero antes de continuar, quiero agradecer primeramente a Dios, eh, porque esta semana recordé que creo que uno de estos días, no sé cuál, cumplimos que tenemos 2 años haciendo estas grabaciones, este proyecto, y le agradezco también a las personas que me han motivado, me han inspirado. Algunas de ellas ya no están con nosotros, pero realmente sus obras continúan, principalmente a las personas que me apoyaron y me dieron, oye, tú puedes. Cuando me tocó hacer esto sola, al principio fue muy difícil para mí, créeme, muy difícil, ya creo que me he acostumbrado un poco, pero muchísimas gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad y gracias a ustedes por su feedback y por acompañarme. De verdad es mi privilegio. Y ahora para comenzar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Alabado y glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre para siempre. En este momento estamos inmensamente agradecidos por todas tus bondades, por los favores, por tu gracia. Gracia inmerecida, pero que tú nos las das como un regalo y que por ella podemos subsistir en este mundo, Señor. En este momento te agradezco por estar con nosotros todo este tiempo que hemos estado grabando esta lección, Señor, porque hemos visto tu mano guiándonos, eh, porque no has dado la inspiración, no has dado la motivación, no has dado el tiempo, no has dado la voz, y no ha dado todo lo necesario para que esto sea posible. Gracias por ello. Te pido también por todas las personas que tienen a vernos, que tu santa presencia, tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos, que tú suplas, tenga a bien suplir todas y cada una de sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, no solamente al que no ve, sino a cualquier persona que tenga necesidad de cualquier índole, Señor, sé con cada uno de ellos. Sobre todo, Señor, que la necesidad de ti sea saciada, como le fue saciada la mujer samaritana. Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu y pon palabra en mi boca y dirigen todos nuestros pensamientos. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como digo, esta lección es muy interesante y le voy a decir ahorita por qué. Tu amor es grande hasta los cielos. Saben que nosotros los seres humanos, a algunos les gustan las medidas y hay un corito que dice que tan grande es tu amor que no puedo ir afuera de él y tan alto que no puedo ir por encima, o sea, afuera y encima, o sea, son unas dimensiones que el ser humano no puede, la mente humana no puede concebir. Y aquí se usa esta metáfora, el amor de Dios grande hasta los cielos. Y el versículo para memorizar: te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones. Y la razón es porque tu amor es grande hasta los cielos y tu fidelidad y hasta las nubes tu fidelidad. O sea, no se puede medir. Salmos 57, 9 al 10. Y aquí los salmistas reconocen que espiritualmente somos pobres y que nosotros como seres humanos no tenemos nada absolutamente que ofrecer eh, delante de Dios. Saben que en el momento en que Salomón dedicó el templo, él dice: ¿qué te podemos ofrecer nosotros a ti si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos? Y a veces solamente eh, relacionamos esta cita con los términos monetarios, pero realmente esta cita tiene que ver absolutamente con todo. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios.
Dios es el dador de todos. Eh, Nosotros somos pecadores por nosotros mismos. Fíjense que aún las cosas buenas que podemos hacer por nosotros mismos están manchadas por el egoísmo, están manchadas por eh, razones, por intenciones que no son las correctas. Y todas necesitan la gracia de Dios. En resumen, se necesita el evangelio. Los salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios y que la misericordia de Dios es eterna y que la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios, o sea, y que nosotros delante de Dios, Dios no considera, o sea, el tiempo el tiempo de Dios es infinito, no tiene fin, y delante de eso nuestra vida es como la hierba, hoy es y mañana no es. Eh, pero Dios se compadece de nosotros y Él renueva nuestra fuerza, como dice Isaías, renueva nuestra fuerza como las águilas. Y aquí a veces, y Dios confirma su pueblo porque es fiel y aunque a veces sea apremiante, o sea, las oraciones sean premiantes y nosotros necesitamos que la conteste rápido, suele estar llena de esperanza porque se dirigen a un Dios compasivo. O sea, las oraciones tienen esperanza, no porque sean nuestras oraciones, no porque usamos las palabras correctas, no porque hagamos lo correcto, sino porque son dirigidas a un Dios que es misericordioso y lleno de amor y es compasivo. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Él y a nadie más. A Dios no le gusta compartir su adoración con nadie. Y no es porque Él sea egoísta, sino porque Él sabe que eso trae problemas para nosotros. Fíjense que todo lo que Dios pide de nosotros es para nuestro beneficio. En realidad Él no está pidiendo nada. Cuando Dios pide algo de nosotros, realmente el beneficio es para nosotros, no es para Él. Todo es así. Todo lo que Él pide, cuando Dios pide algo, cuando Dios pide nuestra lealtad, nuestra lealtad indivisible solamente para Él, cuando Dios pide que obedezcamos a Dios en algo, es para nuestra protección, no es nada para Él. A eso se llama el amor incondicional. Nada es para Él, porque todo es tuyo. ¿Qué le podamos dar a Dios? Nada. Dios no es más Dios porque nosotros les obedezcamos. Dios no es más Dios porque nosotros hagamos algo. Y no es menos Dios si nosotros desobedecemos. Él sigue siendo Dios. Así que el beneficio de todo lo que Dios nos pide es para nosotros. Su amor es para siempre. Y en el Salmo 136, el Salmo 136. El Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe? Este salmo, eh, cada vez que él termina una frase, o sea, él dice algo de Dios, algún atributo de Dios o algo que Dios ha hecho y termina diciendo porque para siempre es su misericordia. Así que el meollo principal de este salmo, ¿dónde encuentra prueba para su declamación predominante? O sea, la razón de alabar a Dios es porque su misericordia es para siempre. La razón que Dios hace cosas por nosotros es porque para siempre es su misericordia, no porque nosotros los merezcamos. Y eso lo entendieron los salmistas. Este salmo aquí dice que en la historia de Israel, misericordia es ese amor inalterable, es un amor que no cambia, transmite bondad y lealtad de Dios hacia la creación y hacia el pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basa en un amor que es inquebrantable, es inalterable, no se puede romper ni puede cambiar su patrón, siempre va a estar ahí.
El Señor es Dios de dioses y el Señor es señores de señores. Es un modismo que significa que Él es más grande. No porque haya, no porque no porque haya otros dioses, sino porque el único. O sea, Dios no se está comparando con nadie. Dios es Dios. Los grandes prodigios del Señor que nadie más puede imitar, nadie puede imitar lo que Dios hace, son la demostración innegable de su dominio. Dios creó los cielos y la tierra y Él creó todos los cuerpos celestes y es increíble que los seres humanos entonces adoren a esos seres celestes. Eh, o sea, Dios lo creó y los seres humanos, dice aquí, los paganos lo adoran. En vez de adorar al creador, adoran a la criatura. Y nosotros podemos decir, que esos son los paganos, pero muchas veces nosotros ponemos delante de Dios cosas que no deberían estar ahí, esos adorar a otros dioses fuera de nosotros. A veces nosotros tenemos otros dioses. La misericordia de Dios en la creación debería inspirar ese estribillo porque para siempre es su misericordia. Podemos tomarlo como un estribillo, pero realmente es la declaración de los salmistas de cuán grande es su misericordia, su confianza. En esta base bíblica que incluye la adoración jubilosa y la confianza como contrición y arrepentimiento. La misericordia de Dios no se entiende solamente a Israel, sino a toda la creación. Dios no es exclusivo para un grupo o para un sector o para un pueblo. La misericordia de Dios son para todos, porque Dios creó el mundo y todo lo que en ellos hay. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No un grupo, sino todos. Él es fiel a su pacto de gracia. La creencia en que la misericordia perdurable del Señor es la base de la fe bíblica, que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contrición y el arrepentimiento. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a todas partes. En ese tiempo era así, ahora también es así. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad revela más poderosamente la gran verdad hablando de Dios que su amor? O sea, en la cruz fue donde se demostró el amor de Dios. O sea, el amor de Dios fue demostrada, ese fue el sello de todo, eso fue, o sea, Él murió la muerte que nosotros deberíamos morir para que nosotros pudiéramos vivir la vida que le correspondía en Él. Él se puso en nuestro lugar. ¿Quién podría hacer algo así sino alguien que nos ame en demasía? Y aquí vamos a ver, vamos a hablar de un tema, el Salmo 51. Ese salmo realmente, si nosotros lo leemos con detenimiento, podemos encontrar una lección muy, pero muy grande. Eh, para el preámbulo, este salmo lo escribió la David luego del gran pecado que se le conoce, al cual a veces nosotros le hacemos pleitesía. Eh, pero alguien que conozco decía o dice que nadie pecó como David, pero nadie se arrepintió como David. Eh, ya sabemos que David cometió adulterio y asesinato premeditado. Eh, y luego de eso, David, fíjense que en el Salmo 51, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Sabe que David no podía apelar a nada de él. Oye, el Señor, yo he sido bueno, yo he sido piadoso. No, no eran sus méritos a lo que él apela a la misericordia y a la piedad de Dios, porque según la ley de Moisés, no solamente la ley de Moisés, sino según cualquier ley, el castigo de David era la muerte. Así que él pide, él apela a la misericordia y al amor de Dios. Y dice, porque yo
reconozco mis rebeliones. ¿Saben? Muchas veces he dicho aquí que el pecado que muchas veces no se habla del orgullo y el orgullo es el pecado más grande. Y le he dicho por qué, porque no reconoce. No es que yo le quite mérito o quiera decir que los otros pecados no sean nada. Quiero decir que el orgullo es el más grande porque el orgullo no reconoce. Y Dios no puede perdonarnos si no reconoce. Fíjense que si nosotros comparamos las acciones, no estoy comparando a las personas, comparamos las acciones de Saúl y de David en comparación sus acciones, sus actos. Los actos de Saúl son nada en comparación a los actos de David. Pero fíjense que Saúl, cuando pecó, él culpó al pueblo. Mira, el pueblo fue en una ocasión que Dios le dijo que fueron a la guerra y Dios le dijo que no podía dejar nada eh, y tenía que quitarle la vida al rey. Y David y Saúl no obedeció. Y Saúl le dijo cuando Dios lo confrontó, cuando el profeta lo confrontó, él dijo, fue el pueblo que dijo, él no asumió responsabilidad. Fíjense, el problema cuando no asumimos responsabilidad es que ni nos podemos arrepentir. Yo no me puedo arrepentir de algo que yo no hice, ni podemos tomar acciones de algo que yo no hice. Así que David no culpa a nadie, no culpa, eso fue cosa del diablo. No, él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, no el pecado, el pecado mío está frente de ti, porque yo no he pecado contra nadie, es contra Dios. Y fíjense que esta declaración es muy interesante porque muchas veces nosotros pensamos que los pecados solamente son cuando estamos delante de otra persona y cuando estamos solos, pues que nadie nos ve. Y David dice, mira, no fue contra nadie, fue contra ti. Fue contra ti que yo pequé y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en su juicio. Y él dice la razón, y aquí el pecado está en mí. Yo he sido formado en pecado. En pecado me concibió mi madre, o sea, mi pecado está en el ADN. Eso lo dice un doctor llamado doctor Ramírez, que nosotros tenemos el pecado en ADN, o sea, somos pecadores, no porque hacemos actos pecadores, sino porque somos pecadores. Los actos son los frutos de nuestra condición. Pero David, fíjense que podemos ver los pasos. Él sabe que nada bueno hay en él, que él merece la muerte. Así que él apela a la misericordia y a la piedad de Dios. Segundo, él reconoce, no culpa a nadie, ni al enemigo, ni a nadie. Él reconoce, yo pequé. Y tercero, él dice, yo pequé fue contra ti, no fue contra otro ser humano. El asunto es contigo. Cuarto, él dice, ¿por qué? Es porque yo soy pecador. Y aquí nos dice en la lección, eh, la solución para David, para todo eso, él dice, oye, fíjense que a veces nosotros como que tomamos tan a la ligera, yo peco, Dios me perdona, yo peco, Dios me perdona, no importa. Y es verdad, o sea, nosotros somos débiles y vamos a pecar, pero tomarlo a la ligera es como que no tener en cuenta lo feo que es el pecado delante de Dios. Es tan molesto el pecado delante de Dios que Él vino a morir para nosotros. Así de molesto es el pecado. Fíjense que Dios ama al pecador, pero el pecado Él lo aborrece. Así de molesto es. ¿Y saben por qué? ¿Por qué el pecado es tan molesto? Porque el pecado no destruye. El pecado es un gen que no destruye y por eso es tan molesto para él. Por eso yo vuelvo y digo, lo que Dios nos pide no es para que Él sea mejor Dios. Lo que Dios nos pide que dejemos o que dejamos de hacer es para nuestro propio beneficio. Y si lo vemos así, vamos a entender qué grande es el amor de Dios. A veces nosotros los seres humanos amamos, entre comillas,
y pedimos cosas de los seres humanos que son para nuestro beneficio, pero el amor de Dios es incondicional y lo que Él pide de nosotros es para nuestro beneficio. Eso es así. Y aquí dice, eh, David no se queda así. David pecó, David reconoció y dice, vamos a solucionar esto. Yo no quiero volver a hacer esto otra vez. Y él dice, la solución no es el yo querer, no está en mi fuerza, sino crea en mí. Perdón, antes de eso dice, purifícame con hisopo, lávame y seré limpio y seré más blanco que la nieve. O sea, él quiere quitar todo lo que le haga volver a cometer eso. Dice, y la solución que él da, crea en mí un nuevo corazón, recréame, hazme de nuevo. Y la palabra de crear aquí es para traducido como crear. Y el único que puede parar es Dios. Nadie puede producir un cambio radical. Fíjese que lo que necesitamos es un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida para que no lo vuelva a hacer. Siente que la culpa lo mantiene proscrito de la presencia de Dios como eran los leprosos. Fíjense que en el tiempo antiguo, cuando la lepra no tenía cura, ahora la lepra tiene cura, no hay tanta lepra, pero donde hay cura. En ese tiempo era muy raro que se curara. Y habían unas leyes, se llaman las leyes mosaicas, que son leyes morales o leyes que le permiten a la persona, o sea, eran leyes que protegían a las personas ante ciertas circunstancias. Una de esas leyes era la ley para cuando la persona tenía lepra. Cuando la persona tenía lepra, eh, tenía que irse del campamento y gritar inmundo, nadie se le podía acercar porque la lepra era contagiosa. Imagínense, un leproso en el campamento iba a ser un desastre, iba a contagiar todo el campamento. Así que se compara el pecado con la condición de la lepra y David lo menciona aquí. Él estaba lejos, estaba proscrito, él estaba condenado a la muerte. Pero dice aquí, Dios puede producir él pide purificación porque de ese modo él solamente cuando si la persona sanaba y era purificado podía regresar al campamento y él quiere regresar, o sea, él quiere regresar a la comunidad y él dice que esos pecados no lo podían hacer regresar. Estos son una metáfora, vamos a decir. David no se fue fuera de nadie ni nadie. Eso es una metáfora, es una comparación. Fíjense que nosotros muchas veces, por lo menos yo, podemos sacar lesiones de cosas que pasaron que ya no están vigentes. Las leyes mosaicas no están vigentes porque cumplían una misión y esas leyes pasaron, pero nosotros podemos extraer lesiones y ponerla en el presente. No es que vamos a guardar esas leyes porque muchas de esas leyes eran contra la lepra, otras las leyes eran contra ¿cómo se llama? Los sembrados, o sea, eran muchas leyes diferentes y muchas de esas leyes ya no tienen vigor. Es más, cuando Jesús vino a la tierra, jugó con ellas y para mostrarle a los fariseos que ya eso no tenía valor, muchas de ellas, y él una las obedecía y otra le echaba por tierra para mostrar que eso no tenía ningún valor. Realmente así. Él jugaba con ellas, aunque algunas de ellas son muy buenas, créanme, son muy buenas, pero ya eso no tiene valor. Eh, Fíjense, me llama la atención que él, hablando de leproso, vino un leproso ante él y él en una misma ocasión había la ley que no se podía tocar al leproso y él tocó al leproso.
O sea, eso no significa nada. Ya la ley tenía un propósito y era proteger a la persona contra la lepra. Ya no tiene, él lo podía tocar. ¿Por qué? Porque él no se iba a contagiar, él lo iba a sanar. Sin embargo, él le dijo a los sacerdotes, como los sacerdotes tenían que hacer ese, como le digo, tenían que hacer ese rito, pues lo mandó y le dijo, oye, ve para que te vean los sacerdotes, para que cumplan la ley. Pero era como que era algo intercambiable. Hay algunas que se podían, que se tenían que mantener, otras no había que mantenerlas. Era todo basado en las circunstancias. Eh, si sientes que tu culpa lo mantiene proscrito en la presencia del Señor, del mismo modo que el leproso, él se siente como el leproso. Vuelvo y digo, a veces la lepra es comparada con el pecado. Eso es, eso es, tienen las mismas, eh, o sea, se compara muy bien con el pecado, la lepra. Únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio, devolver la armonía de Dios, y al pedir purificación con hisopo quiere volver a la presencia de Dios. Eso es lo que quería decir, porque en la anterioridad, si el leproso no era limpiado, él no podía ir a la presencia del sacerdote que representaba la presencia de Dios. Eso era. Es una metáfora. Nosotros a veces utilizamos la Biblia para extraer metáforas, no que eso es un medio. Tenemos que comenzar a entender un poquito más cuando nosotros utilizamos metáforas para extraer una enseñanza y cuando hacemos las cosas literales. David aquí está utilizando una metáfora. Señor, si miraras los pecados en el Salmo 130, de lo profundo, Jehová, de ti clamo, Señor, oye mi clamor, mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. La gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los de su pueblo. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Las escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. Fíjense que si nosotros leemos el Pentateuco, podemos entender el resto de la Biblia. Eso es la base de la Biblia. Aunque muchas de esos ritos ya no sirven, esas son las bases para entender lo que pasó después. Había un día, el día de la expiación, y en ese día venían supuestamente todos los pecados, esto es metafórico otra vez, todos los pecados que se habían confesado durante el año, se hacía otro sacrificio para limpiar todos esos pecados. Así que eso representaba el día del juicio. El día del juicio todos nuestros pecados van a ser limpiados, esta vez con la sangre de Cristo, y serán borrados del libro de la vida. O sea, serán los nombres pecadores que se borran del libro de la vida. O sea, las escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio, y de los nombres que son borrados del libro de la vida. De esas dos cosas se hablan. O sea, era el momento que los pecados eran separados para siempre del pueblo. El samita sí apela al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Sabe que Dios no está airado por naturaleza, su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir. El propósito de la ira no es herir al pecador, es herir al pecado. Él está irado contra el pecado, no contra el pecador, sino curar el hombre que necesita curación, porque el pecado es una enfermedad. No destruir, sino salvar. Esto lo dice Hans Larondel. Notablemente la disposición de perdonar a Dios y no castigarlo, lo que inspira reverencia a Dios. La adoración auténtica se construye como la admiración del carácter de Dios, no sobre el temor al castigo. Fíjense que nosotros no obedecemos a Dios por miedo, o no deberíamos.
Deberíamos obedecerlo por amor. Deberíamos obedecerlo porque nos parece bien lo que Él nos dice. Los hijos de Dios son llamados a esperar, y la palabra aquí esperar es etimológicamente estirarse y es la raíz de la palabra hebrea esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante las circunstancias miserables, sino más bien estirarse. Realmente es estirarse, eso es esperar. Lleno de esperanza o ilusión con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en el optimismo personal, sino en la palabra de Dios. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura llega la mañana de liberación. Eso es una metáfora. Entonces, los salmos hablan mucho de metáfora. Tenemos que entender que no está hablando de forma liberal, y muchos salmos no se pueden extraer cosas teológicas porque realmente son poemas. Y muchos de ellos hablan como del Seol, estoy hundido en el Seol. Eso es una metáfora, eso no es real. Mi alma eh, está llena de dolor. ¿Cómo el alma puede estar llena de dolor si nosotros todos somos un alma? O sea que hay muchas metáforas. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en toda la comunidad. Como creyentes formamos parte de una comunidad, y lo que impacta en la parte de ella repercute en todo. Piensa en la palabra: Señor, si miraras los pecados, ¿quién podrá subsistir? ¿Qué significa esto para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tu pecado? Bueno, no sabríamos. Fíjate que muchas veces el enemigo pone una venda en nuestros ojos y no nos deja ver nuestros pecados, pero si usted se acerca a Dios, va a ver lo pecador que es. En comparación a su gracia, en comparación a la santidad de Dios, nosotros somos realmente pecadores. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Está en los Salmos 103 y 123. ¿Qué dos aspectos diferentes del carácter de Dios se describe aquí? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas O sea, aquí está hablando que Dios se siente en las alturas. Eso da a significar que es grande, pero Él se humilla y nos mira. Para Dios mirar no tiene que humillarse. Porque Él está allá y nosotros estamos aquí. O sea, Dios realmente, esto es una declaración de fe. Él se digna a contemplarnos. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre abajo. Dios puede estar en cualquier parte. Dios está en todas partes. Vuelvo y digo, estos son metáforas. Ve lo que yo digo aquí. Él se digna contemplar, o sea, Él está contemplando. Realmente Dios está en todas partes. Dios está aquí por fe, está en todas partes. No está ya sentado y está mirando para abajo. Eso son metáforas. ¿Ves? Nosotros tenemos que tomar esto como metáfora. Es así como lo describen los salmistas. Pero esto no es literal. Dios no está sentado allá en un trono mirando para abajo. Dios está en medio de su pueblo. Eso es. Mira, desde el nacimiento al sol hasta donde se pone, se ha alabado Dios. El sol no tiene nacimiento, es una metáfora. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas y que se humilla? Eso quiere decir que está allá sentado mirando para abajo. Eso es una metáfora, son metáforas. Los poemas son en metáforas. Ustedes no pueden sacar en muchos de ellos sí hay teología, pero en otros son simplemente metáforas. Dice: levanta del polvo al pobre. El pobre no está al pobre, simplemente quiere decir que lo levanta de abajo, y al menesteroso lo hace del muladar. El muladar era donde se apretaban o sea,
para sacar el vino, se pisan las uvas, es un monadal y él está ahí, el pobre no está ahí, son metáforas. Para hacerlo sentar con los príncipes, son metáforas, o sea, él lo levanta, le da dignidad, eso es lo que quiere decir. Y lo hace habitar en la familia a la estéril, a la que no tiene nada, le da todo. Son metáforas. Lo digo porque a veces yo escribo también muchas veces escribo en metáforas y la gente piensa, eso teológicamente no está bien. Yo no estoy escribiendo teología, yo estoy escribiendo poemas, eh, que muchos de ellos tienen connotación teológica, pero otros no realmente. Al ti alce a los ojos, a ti que habitas a los cielos, aquí como los ojos de los siervos mira la mano de sus señores, así los ojos de la sierva miran, o sea, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia. Otra vez metáfora, otra vez comparaciones, otra vez similitudes. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados del menosprecio, hastiados de nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y el desprecio de los soberbios. Dios hace, la grandeza de Dios está en que Él, en las obras de la misericordia y compasión, los necesitados, los pobres, los oprimidos pueden experimentar de la mano del poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él puede realizar en su favor. Él es nuestro bondadoso creador y no solamente nuestro creador, sino que también es nuestro sustentador. El pueblo es su siervo, su hijo amado. De esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad. La grandeza y la misericordia de Dios se manifestarán mejor en el Jesucristo que estuvo dispuesto a descender y ser abatido hasta la cruz para elevar a la humanidad caída. Él descendió para que nosotros pudiéramos ser elevados. Medita en la cruz y lo que allí sucedió en su favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? Porque es importante tener presente la cruz, porque en la cruz fue donde todo se hizo. Y aquí dice, no olvides en la parte del jueves ninguno de sus beneficios, el Salmo 3. Y olvidar no tiene que ver nada con un proceso, con se me olvidó, sino que olvidar tiene que ver a quién nosotros le somos leales. Si nosotros olvidamos a Dios, entonces comenzamos a ser leales a alguien más. Bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser tu santo nombre. ¿Cómo nosotros vamos a bendecir a Dios? Eso es otra metáfora. Y bendice y no olviden ninguno de sus beneficios. Si usted le encuentra aquí que pone a buscar teología, ¿cómo nosotros vamos a bendecir al dueño de todo? Es el quien perdona todas tus iniquidades. Bendecir es reverencia. Dale a Dios todo lo que tú tienes. Pon a Dios en primer lugar. Y no es darle a Dios, sino ofrecerle a Dios todo lo que tú tienes. Porque ¿qué le podemos dar a Dios? Dice el sabio Salomón cuando estaba dedicando los templos, y todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y eso no se limita al dinero. Fíjense, nosotros cuando hablamos de dar, de una vez pensamos en dinero, pero hay tantas cosas que se da. Dios quiere un sacrificio completo. Él quiere todo lo que somos. Eso es bendecir a Dios. No porque Dios lo necesite. Dios no es más Dios o menos Dios si usted lo obedece o no lo deja bendecir. Es por nuestro beneficio. Es el que sacia tu boca y de modo que te rejuvenezca como las águilas. Metáforas. Jehová es el que hace justicia y derecha a todo lo que padece en violencia. Misericordioso es clemente, es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Ahí sí está diciendo cosas que no son metáforas, pero se mezcla la metáfora con cosas que son reales. Así debemos leer los salmos. Aquí dice que
Recordar a Dios implica un compromiso que se expresa en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Las poderosas imágenes del Salmo ilustran la inconmensurable grandeza de Dios que únicamente puede compararse con la infinita misericordia de Dios. En primer lugar, ¿cómo bendecimos a Dios? Otorgar beneficios. O sea, otorgar beneficios a alguien, eso es como bendecir, pero ¿cómo podemos bendecir a Dios, a alguien que es superior? Eh, es agradecerle o alabarlo. Dios bendice a las personas confiriéndole el bien y las personas bendicen a Dios alabando a Dios. Y alabar no es solamente decir aleluya, gloria a Dios, es decir que los reverenciamos por su carácter misericordioso. En segundo lugar, al igual que el Señor recuerda la débil condición humana, el pacto con su pueblo, recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda su promesa al poder, el pueblo recordará la fidelidad de Dios, el amor de Dios y la obediencia de Dios. Y aquí hay una cita muy interesante. Está en el deseado de toda la gente, la página 63, y esto realmente yo se lo recomiendo. Yo no hago esto todos los días, pero realmente cuando lo suelo hacer, no sé si paso una hora en ello, pero realmente la cosa cambia. Dice, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se espacie y se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciamos así en el gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos a fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación ante la cruz. Eso realmente, cuando uno hace eso, hay muchas cosas que nosotros dejamos de ver. Realmente esa es la verdad. Hay muchas cosas que nosotros dejamos, que dejan de tener importancia frente a esa maravilla que Dios ha hecho por nosotros. Eso es así y eso pasa realmente. Hay muchas cosas que comienzan que su valor comienza a palidecerse. Eso es. Nuestra necesidad de Cristo. En los salmos, las voces del pueblo de Dios se unen como una sola para repetir el estribillo. Su amor es para siempre. En celebración al amor eterno de Dios. No alabar a Dios significa olvidar que todos sus beneficios, no apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Pensar en Dios y hablar en Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y la obra de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo. Cuando recordamos que la de Dios, es decir, la bondad y su fidelidad, relacionadas con el pacto, se mantiene firme e inmutable en medio del pecado humano y la rebelión contra Dios. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. No nos deseche, no nos deshonre de tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no nos olvide, no nos invalide. Cuando vamos a Él confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestra clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra por nosotros. O sea, la palabra de Dios está respaldada por su honor.
La experiencia de que Dios ha sido misericordioso con él anima al salmista a decir: el Señor hace justicia y derecho a los oprimidos. De esa manera, el objetivo final del testimonio de los salmistas de la alabanza de la misericordia de Dios es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón y recibir su gracia salvífica. Así que eh, el honor de Dios está empeñado en todo eso. Esa es realmente la lección. Para mí, esta lección es acerca de la misericordia de Dios y acerca de el arrepentimiento de David, que debería ser un modelo para nosotros a seguir. David pecó, pero después aborreció el pecado. Le dio dolor por el pecado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y pidió a Dios que lo recreara, que hiciera, que le diera un nuevo corazón. Ese salmo sí es teología. Realmente ese salmo sí es teología, pero fíjense que él también usa metáforas, la metáfora del hisopo. Eh, Así que es muy interesante. Eh, Créanme que mientras uno más conoce de Dios y de su amor y de su palabra, más quiere. Y mientras uno ve lo doloroso que es el pecado, más lejos quiere estar de él. Y mientras uno ve más a Dios, todo el sacrificio y todo lo que hizo, toda su humildad a dejar su trono y venir aquí, uno más ama a Dios. Y mientras más uno comprende el daño que nos hace el pecado a Dios, más deseo le da de obedecer a Dios, claro, con su gracia. Eso es lo que debemos entender. Lo demás es bobería, como decíamos por nosotros. No sé si esa palabra es mala para alguno de nosotros, pero no tiene importancia. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros entendamos cuál aborrecible es el pecado para nosotros, pero que Él quiere recrearnos. De eso se trata nuestra vida aquí, que Él nos quiere recrear. Ese fue el propósito, que nazcamos de nuevo. Sin más, me despido otra vez, agradecida por el apoyo que hemos tenido de ustedes por casi 2 años y agradecido a Dios por sus múltiples bendiciones. Me disculpan, mire, cuando yo estoy hablando de algo que me interesa y este es uno de mis temas favoritos, si no es mi favorito, o sea, la Biblia es mi tema, para mí el tiempo vuela, yo ni cuenta me doy, así que está en tus manos escuchar parte o fragmentos de este video, pero es que yo pierdo realmente la noción del tiempo. Así que así es. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por la oportunidad que tú nos das de compartir esta lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Agradecidos, Señor, por tus bendiciones, agradecidos porque tú nos enseñas a través de ella, agradecidos por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Agradecidos por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener una nueva vida. Agradecidos porque tú prometes que nos perdona, pero más agradecidos porque tú prometes que vas a darnos un nuevo corazón o no estás dando un nuevo corazón, no estás recreando. Agradecido, Señor, porque tú pones tu amor en nosotros y podemos amarte y podemos amar a los demás. Agradecidos inmensamente por tu palabra, porque es más penetrante que cualquier espada de 2 filos, Señor, y agradecidos por el privilegio que tú nos da de conocerte y de que tú nos llames tus hijos. Te agradezco también por cada persona que saca de tu tiempo para vernos, que tu santa presencia esté con ellos toda esta semana y cada día de su vida, y que las bendiciones de tuyas no cesen de caer sobre sus personas. Señor, te pido que nos ayude a ser tan humildes como lo fue David, que nos ayude a reconocer humildemente que somos pecadores,
y que nos ayude a reconocer el mal que hace el pecado en nosotros y nos ayude a ir a ti para recibir el perdón y la transformación. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.